¿Alguna vez has oído hablar del amor que nace en el silencio más profundo? En los pasillos de un hospital, un joven médico encontró el amor junto a una cama donde yacía una paciente en coma. Durante 7 meses, mientras ella dormía, él le leía libros de psicología, le describía atardeceres y sin darse cuenta, se enamoraba de alguien que nunca le había dicho una palabra. Una historia que demuestra que el amor verdadero puede florecer incluso en la oscuridad más absoluta. Dera, ¿qué parte del mundo nos estás viendo hoy? Cuéntanos en los comentarios. Si quieres descubrir cómo continúa esta conmovedora historia de amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like en este video. Nuevas historias de amor te esperan cada semana. La lluvia golpeaba contra las ventanas del Hospital San Lucas con una intensidad que parecía presagiar tragedias. El doctor Gabriel Moretti ajustó su bata blanca mientras observaba el caos controlado del área de emergencias. A sus 28 años, había visto suficiente dolor humano para entender que cada segundo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la esperanza y la desesperación. Doctor Moretti, ambulancia llegando en 2 minutos. Atropello grave. Mujer joven, inconsciente, gritó la enfermera Carmen desde el mostrador central, su voz cortando el murmullo constante del hospital. Gabriel sintió como la adrenalina familiar recorría sus venas. Había elegido trabajar en este hospital público a pesar de los privilegios que su apellido le ofrecía. Su padre, el renombrado doctor Alessandro Moretti, nunca entendió por qué su hijo prefería las urgencias del San Lucas a la clínica privada familiar. Pero Gabriel había encontrado su propósito entre estos muros desgastados, cuidando a quienes más lo necesitaban. Las puertas automáticas se abrieron con un siseo metálico. Los paramédicos entraron corriendo, empujando una camilla donde yacía una joven de cabellos castaños que reflejaban las luces del techo. Gabriel observó su rostro, delicado, sereno a pesar de las circunstancias, como si simplemente estuviera durmiendo. Isabela Monteiro, 23 años, traumatismo craneoencefálico severo, pérdida de conciencia desde el impacto hace 40 minutos, informó el paramédico mientras transferían a la paciente. Gabriel se acercó, sus manos expertas, examinando pupilas, reflejos, signos vitales. Pero algo en el rostro de la joven lo perturbó de una manera que no podía explicar. Era como si una corriente eléctrica hubiera atravesado el aire entre ellos, un reconocimiento inexplicable que lo desconcertó. Isabela murmuró su nombre sin darse cuenta, como si ya lo conociera de memoria. «Doctor», preguntó la enfermera Carmen, mirándolo extrañada. Gabriel parpadeó, volviendo a la realidad profesional. «Necesitamos una tomografía inmediata, preparen quirófano por si es necesario». Mientras organizaba el equipo médico, Gabriel no podía apartar la vista del rostro inconsciente de Isabela. Sus manos temblaron ligeramente al tocar su frente para verificar la temperatura, un gesto que nunca había experimentado en 7 años de carrera médica. Las horas siguientes se convirtieron en una batalla contra el tiempo. La tomografía reveló una inflamación cerebral que requería cuidados intensivos inmediatos. Gabriel trabajó con precisión quirúrgica, pero su mente se dividía entre el protocolo médico y una preocupación inexplicablemente personal. «Es una luchadora», comentó la doctora Esperanza Vega, la neuróloga de guardia, observando los resultados. «Pero será un camino largo. Podría estar en coma por semanas, tal vez meses». A las 3 de la madrugada, cuando el hospital se sumió en ese silencio particular de las horas pequeñas, Gabriel se encontró caminando hacia el cuarto 304. Isabela había sido estabilizada y trasladada allí, conectada a monitores que marcaban el ritmo constante de una vida que luchaba por continuar. Se sentó en la silla junto a la cama, observando cómo su pecho subía y bajaba con respiración asistida. La luz tenue de la habitación creaba sombras suaves en su rostro, y Gabriel se descubrió memorizando cada detalle, la curva de sus pestañas, la pequeña cicatriz apenas visible en su barbilla, el lunar diminuto cerca de su oído izquierdo. «¿Quién eres realmente, Isabela Monteiro?», susurró al aire, sintiendo como si esa pregunta contuviera el secreto de algo fundamental que no entendía.
El monitor cardíaco emitió un sonido diferente, apenas perceptible. Gabriel se inclinó hacia adelante, observando con atención profesional, pero lo que vio lo dejó sin aliento. Por un breve instante, las pestañas de Isabela parecieron fluter, como si hubiera escuchado su voz. En ese momento, Gabriel Moretti supo que su vida acababa de cambiar para siempre, aunque no entendiera todavía de qué manera. Lo que no sabía era que acababa de comenzar el viaje más extraordinario de su existencia: enamorarse de una mujer a través del silencio, descubrir un alma a través de sus sueños, y encontrar un amor que desafiaría todas las reglas que creía conocer. El amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, y Gabriel finalmente se alejó de la habitación, pero algo de su corazón se quedó allí, en el cuarto 304, junto a una mujer que ni siquiera sabía su nombre. Una semana después del accidente, Gabriel había desarrollado una rutina que preocupaba a sus colegas. Cada mañana, antes de comenzar sus rondas oficiales, visitaba el cuarto 304. Oficialmente, era parte de su seguimiento médico. Extraoficialmente, era algo que no podía explicar ni a sí mismo. «Buenos días», Isabela murmuró mientras revisaba sus signos vitales, una práctica que había comenzado el segundo día. Hablar con pacientes en coma era común en medicina, pero la forma en que Gabriel lo hacía era diferente. No era el tono profesional de un doctor. Era la voz suave de alguien que genuinamente esperaba una respuesta. Las enfermeras habían comenzado a murmurar. Carmen, con sus 40 años de experiencia, observaba las visitas prolongadas de Gabriel con una mezcla de preocupación maternal y curiosidad profesional. «Doctor, los familiares de la señorita Monteiro están aquí», anunció Carmen desde la puerta. «Sus padres quieren hablar con usted». Gabriel sintió una punzada extraña de nerviosismo. Era como si estuviera a punto de conocer a la familia, de alguien importante para él, una sensación ridícula considerando las circunstancias. En la sala de espera, un hombre de mediana edad con manos encallecidas y una mujer menuda de ojos hinchados por las lágrimas se levantaron al verlo aparecer. El parecido entre la mujer y la paciente era inconfundible. «Doctor Moretti, somos José y María Monteiro», dijo el hombre, extendiendo una mano que Gabriel notó temblaba ligeramente. «¿Cómo está nuestra Isabela?». Gabriel había dado este tipo de informes médicos cientos de veces, pero nunca había sentido el peso de las palabras, como en ese momento. «Su hija está estable, pero su recuperación requerirá tiempo. El coma es la forma que tiene el cerebro de protegerse mientras sana». María Monteiro se llevó una mano al pecho. «¿Ella puede escucharnos? ¿Sabe que estamos aquí?» «Los estudios sugieren que los pacientes en coma pueden percibir voces familiares», respondió Gabriel, sintiendo como si estuviera revelando un secreto personal. «Les recomiendo que le hablen, que le cuenten sobre su día, que mantengan esa conexión». José asintió con determinación. «Doctor, mi hija es una luchadora, trabaja en 2 empleos para pagarse la universidad. Quiere estudiar psicología. ¿Sabe? Siempre dice que quiere ayudar a las personas a sanar por dentro». Gabriel sintió como si algo se encajara en su lugar. Psicología. De repente, entendió la profundidad intelectual que había percibido en el rostro de Isabela, la sensación de que detrás de esos ojos cerrados había una mente brillante esperando despertar. «¿Psicología?», repitió, incapaz de ocultar su interés. «Sí, doctor. Tiene libros por toda la casa. Dice que quiere entender por qué las personas actúan, cómo ayudarlas a encontrar paz», explicó María, sonriendo por primera vez desde que llegaron. «Es especial, nuestra Isabela, siempre ayudando a otros, siempre pensando en el bienestar de la familia». Gabriel pasó la siguiente hora escuchando historias sobre Isabela. Supo que trabajaba en el mercadito familiar por las mañanas y en una tienda de ropa por las tardes, ahorrando cada centavo para la universidad, que leía libros de psicología en sus descansos, tomando notas en los márgenes, que había convertido su cuarto en una pequeña biblioteca de textos sobre la mente humana. Cuando los padres finalmente entraron al cuarto 304, Gabriel se quedó en el pasillo, observando a través del cristal. José se sentó junto a la cama y comenzó a leer un libro que había traído,
Psicología del desarrollo humano. Su voz se quebraba ocasionalmente, pero continuaba leyendo como si Isabela estuviera despierta, tomando notas mentales. Esa tarde, cuando la familia se fue, Gabriel se acercó a la cama. José había olvidado el libro sobre la mesa de noche. Gabriel lo tomó, observando las anotaciones en los márgenes, escritas con una letra femenina y delicada. Eran reflexiones profundas, conexiones entre teorías, preguntas inteligentes garabateadas con la pasión de alguien que verdaderamente amaba aprender. Sin pensarlo, abrió el libro en una página marcada y comenzó a leer en voz alta. La resiliencia humana no se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de encontrar significado y crecimiento en medio de la adversidad. Gabriel sintió como si estuviera hablando directamente con Isabela, compartiendo las palabras que ella había subrayado, continuando una conversación que ella había comenzado en soledad. Por primera vez en una semana, el monitor cardíaco mostró una variación sutil pero perceptible. Gabriel cerró el libro lentamente, su corazón latiendo con una aceleración que no tenía nada que ver con la medicina y todo que ver con la inexplicable sensación de que acababa de encontrar la forma de llegar hasta donde Isabela esperaba en la oscuridad. Mañana te traeré más libros, susurró, y juraría que vio el más mínimo movimiento en sus dedos. Lo que Gabriel no sabía era que acababa de dar el primer paso en un viaje que lo llevaría a enamorarse no solo de un rostro hermoso, sino de una mente brillante, un alma generosa, y un corazón que incluso en la inconsciencia, ya estaba respondiendo a su voz. El tercer mes del coma de Isabela transformó por completo la rutina de Gabriel. Lo que había comenzado como visitas médicas profesionales había evolucionado hacia algo que él mismo no sabía cómo categorizar. Cada mañana llegaba al hospital 30 minutos antes de su turno oficial, directamente al cuarto 304. Buenos días, hermosa, susurraba mientras abría las cortinas, permitiendo que la luz dorada del amanecer iluminara su rostro sereno. Había comenzado a llamarla así después de escuchar a su madre usar ese término cariñoso durante una visita. Gabriel había desarrollado rituales que las enfermeras observaban con una mezcla de ternura y preocupación. Traía flores frescas cada lunes, orquídeas blancas que colocaba en el florero junto a la ventana. Los libros de psicología se habían multiplicado en la mesita de noche, una pequeña biblioteca personal que él iba construyendo pensando en las conversaciones que algún día tendrían. Hoy vamos a continuar con Jung, anunciaba mientras acomodaba la silla junto a la cama. Ayer dejamos la teoría de los arquetipos en una parte fascinante. La transformación en Gabriel era evidente para todo el personal. El doctor, que antes era conocido por su profesionalismo distante, ahora sonreía más, tenía más paciencia con los pacientes difíciles, y parecía haber encontrado una fuente de energía que nadie podía explicar. Doctor Moretti, la doctora Esperanza Vega lo interceptó en el pasillo una mañana. Necesitamos hablar sobre la paciente del 304. Gabriel sintió un nudo en el estómago. ¿Ha habido cambios en su condición? No médicamente, pero sí en su entorno. Esperanza lo guió hacia su oficina. Las enfermeras me han comentado sobre sus visitas extendidas. Gabriel, entiendo que te has involucrado emocionalmente, pero debemos mantener límites profesionales. Gabriel se sentó, las manos entrelazadas. Esperanza, estoy aplicando técnicas de estimulación sensorial reconocidas. La musicoterapia, la lectura, la conversación. Todo está documentado como beneficioso para pacientes en coma. ¿Y las flores? ¿Los libros personales? ¿Las 3 horas diarias que pasas allí fuera de tus turnos? Esperanza lo estudió con ojos que habían visto demasiado en 30 años de medicina. Gabriel, he visto médicos enamorarse de pacientes antes. Nunca termina bien. Las palabras de Esperanza resonaron en Gabriel durante el resto del día, pero no pudieron detenerlo. Esa tarde, mientras leía El hombre en busca de sentido junto a la cama de Isabela, se descubrió compartiendo más que las palabras del libro. ¿Sabes? Viktor Frankl escribió esto después de sobrevivir los campos de concentración, murmuró, observando el rostro sereno de Isabela. Dice que podemos soportar cualquier sufrimiento si encontramos un propósito en él. Me pregunto cuál es el propósito de esto, de tenerte aquí, de que yo me sienta tan conectado contigo.
Por primera vez, Gabriel se permitió decir en voz alta lo que había estado sintiendo. Creo que me estoy enamorando de ti, Isabela, y sé lo loco que suena. No sé cómo eres cuando ríes, no sé qué opiniones tienes sobre el mundo, no sé si me encontrarías interesante o completamente aburrido, pero cada día que paso aquí, siento que te conozco más a través de los libros que lees, las notas que escribes, las historias que tus padres me cuentan. El monitor cardíaco mostró un pico sutil. Gabriel se incorporó, observando atentamente, pero los signos vitales volvieron a la normalidad. Sin embargo, algo había cambiado en la atmósfera del cuarto, como si sus palabras hubieran alcanzado algún lugar profundo donde Isabela esperaba. Esa noche, Gabriel no pudo dormir. Caminó por su apartamento, observando los 3 libros de psicología que había comprado esa semana, no para el hospital, sino para su propia estantería. Se había encontrado devorando textos sobre conciencia, sueños y recuperación neurológica, no solo por su interés médico, sino porque cada página lo acercaba más al mundo mental de Isabela. Al día siguiente, llegó al hospital con una decisión tomada. En lugar de luchar contra lo que sentía, lo abramaría completamente. Si Isabela necesitaba una conexión para encontrar el camino de regreso, él se convertiría en ese puente, sin importar las consecuencias profesionales o personales. Isabela dijo mientras acomodaba nuevas orquídeas en el florero, estas, de un rosa suave que recordaba el color de sus labios. Hoy voy a contarte sobre mi día completo, sobre lo que pienso, sobre quién soy realmente, y voy a seguir haciéndolo cada día hasta que despiertes y puedas contarme sobre ti. Se sentó en la silla que prácticamente había moldeado a su forma después de meses de ocuparla, tomó su mano suavemente y comenzó a hablar. Le contó sobre su infancia privilegiada pero solitaria, sobre la presión de ser hijo de un cirujano famoso, sobre por qué había elegido trabajar en un hospital público, sobre sus miedos, sus sueños, sus inseguridades. Mientras hablaba, Gabriel sintió algo que no había experimentado jamás, la sensación de estar siendo verdaderamente escuchado, incluso en el silencio. Era como si Isabela, desde algún lugar profundo de su inconsciencia, estuviera absorbiendo cada palabra, cada matiz de su voz, cada verdad que él le ofrecía. Lo que Gabriel no sabía era que en algún lugar entre los sueños y la oscuridad, Isabela comenzaba a reconocer esa voz como algo familiar, cálido, seguro, y que cada día se acercaba un poco más a la superficie, atraída por las palabras de un hombre que había comenzado a amar antes de conocer. El 4.º mes marcó un cambio imperceptible pero significativo. Gabriel había notado patrones en las respuestas involuntarias de Isabela. Su respiración se calmaba cuando él leía, su pulso se estabilizaba durante sus conversaciones matutinas, y ocasionalmente, sus dedos parecían responder con movimientos casi imperceptibles cuando él tomaba su mano. Las enfermeras están empezando a llamarte, la novia del doctor le confió Gabriel una tarde lluviosa, ajustando la mecha de cabello que siempre caía sobre la frente de Isabela. Era un gesto que había desarrollado inconscientemente, tan natural como respirar. No saben lo cerca que están de la verdad. Carmen entró al cuarto para revisar las medicaciones, observando la escena con la sabiduría de quien había visto muchas historias en esos pasillos. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Gabriel levantó la vista del libro que estaba organizando. Por supuesto, Carmen. ¿Qué va a hacer cuando ella despierte?, preguntó la enfermera, su voz cargada de preocupación genuina. Esta no es una telenovela, doctor. Es una joven real que no sabe nada sobre estos meses, sobre lo que usted siente. La pregunta golpeó a Gabriel como un puño en el estómago. Era la realidad que había estado evitando enfrentar. No lo sé, Carmen. Supongo que esperaré ver qué tipo de persona es cuando esté consciente, y si hay alguna posibilidad de que sienta algo por mí. ¿Y si no la hay?, insistió Carmen, con la suavidad brutal de alguien que lo apreciaba lo suficiente para ser honesta. Gabriel miró hacia Isabela, cuyo rostro permanecía sereno bajo la luz de la tarde. Entonces habré aprendido lo que es amar de manera incondicional, y eso no puede ser algo malo, ¿verdad? Esa noche, Gabriel decidió hacer algo que había estado posponiendo,
escribir una carta. Se sentó en su apartamento con una taza de café y comenzó a plasmar en papel todo lo que no podía decir en voz alta en el hospital. Querida Isabela, escribió, cuando despiertes, probablemente no recordarás mi voz. No sabrás que he pasado 120 días conociendo tu alma a través de tus libros, de las historias de tus padres, de la forma en que tu cuerpo responde inconscientemente a la presencia de alguien que te ama. No sabrás que he memorizado cada pecana de tu rostro, que tu respiración se ha convertido en la música que me tranquiliza, que tus sueños han comenzado a habitar los míos. Gabriel escribió durante horas, vertiendo meses de sentimientos reprimidos en páginas que sabía que quizás nunca compartirían, pero necesitaba materializarlos, hacerlos tangibles, reconocer la magnitud de lo que había crecido en su corazón. Al día siguiente, trajo la carta al hospital, doblada en su bolsillo como un talismán. No planeaba leerla, simplemente tenerla cerca lo hacía sentir más honesto con sus emociones. Hoy quiero hablarte sobre algo diferente, le dijo a Isabela, mientras acomodaba orquídeas moradas que había elegido específicamente porque el florista le dijo que simbolizaban fortaleza interior. Quiero contarte sobre el amor, pero no desde los libros de psicología, desde mi experiencia contigo. Gabriel se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro íntimo. Antes de conocerte, pensaba que el amor era algo que sucedía entre dos personas conscientes, que requería conversaciones, citas, descubrimiento mutuo. Pero tú me has enseñado que el amor puede florecer en el silencio, puede crecer alimentándose de potencial, de imaginación, de fe en lo que podría ser. Mientras hablaba, Gabriel notó algo extraordinario, una lágrima, pequeña pero inconfundible, rodó por la mejilla de Isabela. Su corazón se aceleró, pero se obligó a mantener la calma profesional mientras verificaba sus signos vitales. Todo normal, excepto por esa lágrima que parecía haber emergido directamente de algún lugar profundo, de su subconsciencia. ¿Me escuchaste, hermosa?, susurró, limpiando gentilmente la lágrima con su pulgar. ¿Puedes oírme desde donde estás? Como respuesta, los párpados de Isabela parecieron temblar ligeramente, el movimiento más evidente que había mostrado en 4 meses. Gabriel sintió que el aire se volvía eléctrico, cargado de posibilidad. Corrió a buscar a la doctora Vega, quien llegó al cuarto con el escepticismo profesional de quien había visto demasiadas falsas alarmas. Pero cuando observó los datos de monitoreo de los últimos días, su expresión cambió. Sus ondas cerebrales muestran más actividad durante tus visitas, admitió Esperanza, estudiando los gráficos. Esto no es coincidencia, Gabriel. Hay una conexión real aquí. Gabriel sintió una mezcla de esperanza y terror. Si Isabela estaba comenzando a emerger del coma, pronto tendría que enfrentar la realidad de quién era cuando estaba consciente. ¿Sería la mujer de la que se había enamorado a través de libros y susurros? ¿O descubriría que había creado una fantasía basada en fragmentos e imaginación? Esa tarde, mientras el sol se ponía pintando el cuarto de dorado, Gabriel tomó la mano de Isabela y le hizo una promesa. Pase lo que pase cuando despiertes, quiero que sepas que estos meses contigo han sido los más reales de mi vida. Mera, has enseñado sobre paciencia, sobre fe, sobre amar sin condiciones. Y independientemente de lo que sientas por mí, siempre estaré agradecido por eso. Lo que Gabriel no sabía era que en algún lugar entre la conciencia y los sueños, Isabela había comenzado a amar esa voz que la acompañaba fielmente, esa presencia cálida que había convertido su oscuridad en un lugar menos solitario, y que cada día luchaba un poco más fuerte para encontrar el camino de regreso hacia esa voz que se había convertido en su ancla a la vida. El 5.º mes trajo consigo una primavera temprana y cambios sutiles pero inconfundibles en Isabela. Gabriel había documentado meticulosamente cada pequeña respuesta, el movimiento de sus dedos durante ciertas lecturas, la variación en su respiración cuando él hablaba sobre temas específicos, la forma en que su rostro parecía relajarse, completamente solo cuando él estaba presente. Mira esto, le mostró a Carmen una mañana, señalando los gráficos de monitoreo nocturno. Sus patrones de sueño REM son más activos entre las 6 y las 8 de la mañana, exactamente cuando suelo llegar. Carmen estudió los datos.
con interés creciente. Es como si su cuerpo hubiera aprendido tu horario, doctor. La familia Monteiro también había notado los cambios. José había comenzado a bromear que su hija tenía horarios de médico, manteniéndose más tranquila. Durante las horas de visita de Gabriel, María, con esa intuición maternal que trasciende la lógica, había desarrollado una teoría propia. Doctor Moretti le dijo una tarde, después de observar cómo Gabriel acomodaba las flores diarias de Isabela, ¿puedo hablarle con franqueza? Gabriel sintió el familiar nudo de nerviosismo. Por supuesto, señora María, mi hija está respondiendo a usted de una manera especial. No soy médica, pero soy madre, y veo cómo cambia cuando usted entra al cuarto. María pausó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. No sé qué hay entre ustedes, pero quiero que sepa que si sus intenciones son puras, tiene nuestra bendición para lo que sea que esté pasando aquí. Gabriel sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Señora María, no necesita explicar nada, lo interrumpió con una sonrisa suave. Solo necesito saber que cuando mi hija despierte, usted estará aquí por las razones correctas. Gabriel la miró directamente a los ojos. Estoy enamorado de ella, señora María. Sé lo extraño que suena, pero es la verdad más pura que he sentido jamás. María asintió como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Entonces siga leyéndole, siga hablándole. Creo que su voz es lo que la está guiando de regreso a nosotros. Esa revelación cambió algo fundamental en Gabriel. Ya no se sentía como si estuviera haciendo algo inapropiado o poco profesional. Tenía el respaldo de la familia, la evidencia médica de que su presencia beneficiaba a Isabela, y sobre todo, la certeza creciente de que lo que sentía era correspondido de alguna manera misteriosa. Comenzó a contarle a Isabela sobre su futuro, imaginado juntos, no como fantasías escapistas, sino como planes reales que esperaba poder discutir con ella algún día. Cuando despiertes y puedas estudiar psicología otra vez, me gustaría acompañarte a conferencias, le contó una tarde mientras organizaba los libros que se habían acumulado en pequeñas torres alrededor de la habitación. He estado leyendo sobre terapia narrativa, y creo que tendrías opiniones fascinantes al respecto. Mientras hablaba, Gabriel notó que los dedos de Isabela se movían ligeramente, como si estuviera tratando de tomar notas en un cuaderno invisible. El impulso era tan distintivo, tan característico de una estudiante apasionada, que Gabriel sintió una oleada de emoción. «¿Estás tomando notas mentales, hermosa?», susurró, inclinándose más cerca. «Hay cosas que quieres recordar. Cuando despiertes». Esta vez, la respuesta fue innegable. Los labios de Isabela se curvaron en la más mínima sugerencia de una sonrisa. Gabriel tuvo que contenerse para no gritar de emoción. Esa noche, Gabriel tomó una decisión que había estado posponiendo durante semanas. Abrió su laptop y comenzó a escribir un correo electrónico a la universidad donde Isabela había aplicado para estudiar psicología, explicando su situación médica y pidiendo información sobre programas de apoyo para estudiantes en recuperación. No era una promesa que pudiera hacer oficialmente, pero era una forma de construir un puente hacia el futuro que quería ofrecerle cuando despertara. Si ella elegía aceptar su amor, él quería asegurarse de que tuviera todas las oportunidades para perseguir sus sueños. Al día siguiente, Gabriel llegó al hospital con más energía de la que había sentido en meses. Tenía noticias que compartir, planes que discutir, y la sensación creciente de que Isabela estaba cada vez más cerca de la superficie. «Buenos días, mi amor», dijo, usando el término cariñoso por primera vez en voz alta. Había decidido que si iba a amar a Isabela completamente, no podía seguir escondiendo la profundidad de sus sentimientos detrás de eufemismos médicos. Como si hubiera estado esperando exactamente esas palabras, los ojos de Isabela se movieron bajo sus párpados cerrados, un movimiento rápido y decidido que hizo que el monitor cardíaco acelerara su ritmo. Gabriel se quedó inmóvil, observando, esperando, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. Y por primera vez en 5 meses, tuvo la certeza absoluta de que muy pronto, los ojos que había memorizado en sueños finalmente se abrirían para mirarlo de vuelta.
Lo que no sabía era que en ese mismo momento, en algún lugar profundo de la conciencia de Isabela, una voz familiar había dicho, mi amor, y había iluminado todo el camino de regreso hacia la vida, hacia la luz, hacia el hombre que había estado esperando pacientemente para recibirla con los brazos abiertos. La mañana del día 143 cambió todo. Gabriel llegó al hospital con orquídeas amarillas, un nuevo color que el florista le había asegurado simbolizaba nuevo comienzo, cuando encontró el cuarto 304 lleno de actividad inusual. Enfermeras entraban y salían, la doctora Vega estaba revisando monitores, y había una energía eléctrica en el aire que hizo que su corazón se acelerara. Gabriel, necesitas ver esto, Esperanza lo llamó, su voz mezclando excitación profesional con algo que sonaba sorprendentemente a felicidad personal. Gabriel se acercó a la cama donde Isabela yacía, pero algo era diferente. Su postura había cambiado ligeramente, su respiración era más profunda y natural, y por primera vez en casi 5 meses, no parecía simplemente dormida, parecía como si estuviera a punto de despertar. Sus ondas cerebrales mostraron actividad extraordinaria. Durante la noche, explicó Esperanza, señalando los gráficos. Está entrando en fases de conciencia ligera, podría despertar en cualquier momento. Gabriel sintió como si el mundo se hubiera puesto en cámara lenta. Durante meses había esperado este momento, lo había imaginado cientos de veces, pero ahora que estaba cerca, se sentía completamente impreparado. ¿Qué necesito saber?, preguntó, su voz médica profesional luchando contra la emoción personal que amenazaba con desbordarlo. Podría estar confundida, desorientada, la memoria inmediata podría ser fragmentaria, y Gabriel, Esperanza, pausó, su expresión volviéndose más suave. No sabemos qué tanto recordará de estos meses, si es que recuerda algo. La implicación golpeó a Gabriel como una ola fría. Todos esos días hablándole, leyéndole, compartiendo su corazón, para Isabela, podrían ser como si nunca hubieran existido. Podría despertar sin saber quién era el más allá de ser. Su médico, Dr. Moretti Carmen, apareció en la puerta. Sus padres están aquí. ¿Deberíamos llamarlos? Gabriel asintió, pero pidió un momento a solas primero. Se acercó a la cama, tomó la mano de Isabela con la familiaridad de meses de práctica, y le habló con la honestidad que había caracterizado todas sus conversaciones. Isabela, creo que hoy vas a despertar, y cuando lo hagas, es posible que no recuerdes mi voz, que no sepas que hemos estado juntos de alguna manera durante estos meses. Está bien, comenzaremos de nuevo, si es necesario, pero quiero que sepas que estos han sido los meses más significativos de mi vida, y pase lo que pase, siempre estaré agradecido por el privilegio de haber cuidado de ti. Como si sus palabras hubieran sido una llave, los párpados de Isabela comenzaron a moverse, más perceptiblemente. Gabriel contuvo la respiración, observando cómo lentamente, como el amanecer más esperado de su vida, los ojos que había memorizado en sueños comenzaron a abrirse. Primero fue solo una rendija de color avellana que intentaba enfocar la luz. Luego, gradualmente, los ojos de Isabela se abrieron completamente, mirando hacia el techo con la confusión natural de alguien que regresa de un lugar muy lejano. Isabela, susurró Gabriel, inclinándose para que pudiera verlo. Hola, hermosa, soy el doctor Gabriel Moretti. Has estado dormida por un tiempo, pero ahora estás despertando. Los ojos de Isabela se movieron hacia él, enfocándose lentamente. En su rostro, Gabriel esperó algún signo de reconocimiento, pero lo que vio fue simple confusión. Era lógico, se recordó a sí mismo. Ella no tenía razón para conocerlo. ¿Dónde? Su voz era apenas un susurro ronco, debilitada. Por meses sin uso. Estás en el Hospital San Lucas. Tuviste un accidente, pero estás segura ahora. Tus padres están aquí. ¿Te gustaría verlos? Isabela parpadeó lentamente, asintiendo casi imperceptiblemente. Gabriel salió a buscar a José y María, quienes prácticamente corrieron al cuarto, cuando supieron que su hija había despertado. Las siguientes horas fueron un torbellino de evaluaciones médicas, lágrimas de alegría de los padres, y el proceso gradual de Isabela reconectándose con el mundo. Gabriel mantuvo una distancia profesional apropiada,
pero no pudo evitar observar cada expresión que cruzaba su rostro, cada palabra que lograba articular con voz cada vez más fuerte. Lo que más lo fascinaba era que, incluso despierta, Isabela mostraba la misma inteligencia tranquila y profunda que él había percibido en su rostro durmiente. Cuando los médicos le explicaban su condición, hacía preguntas inteligentes y procesaba la información con una claridad que impresionó a todo el equipo. Doctor Moretti lo llamó José al final del día, cuando Isabela había vuelto a dormirse, esta vez un sueño natural y reparador. Queremos agradecerle todo lo que ha hecho por nuestra hija. Las enfermeras nos han contado, nos han dicho que usted pasó tiempo extra con ella durante el coma. Gabriel sintió que se sonrojaba. Solo aplicaba técnicas de estimulación, recomendadas para casos como el suyo. María sonrió con esa sabiduría maternal que parecía ver a través de todas las defensas. Doctor, durante estos meses, cuando hablábamos con Isabela, mencionábamos diferentes enfermeras, diferentes médicos, pero había solo un nombre que parecía tranquilizarla, que hacía que su respiración se calmara. El suyo. Gabriel sintió, como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. ¿En serio? Creo que en algún lugar profundo. Ella lo conoce, continuó María, y cuando esté lista, cuando se haya recuperado completamente, creo que debería considerar conocerla. Oficialmente, esa noche, Gabriel condujo a casa con el corazón dividido entre la euforia y la incertidumbre. Isabela había despertado, estaba recuperándose Beautifully, y aparentemente había algún nivel de conexión subconsciente, pero ahora venía la parte más difícil: esperar, mantener límites profesionales, y descubrir si la mujer real podría llegar a amar al hombre que había caído perdidamente enamorado de su alma dormida. Lo que Gabriel no sabía era que esa misma noche, mientras Isabela dormía su primer sueño consciente en meses, una voz familiar recorrió sus sueños, una voz que sonaba como hogar, como seguridad, como algo importante que no podía recordar, pero que su corazón reconocía con una certeza que desafiaba toda lógica. Los días siguientes al despertar de Isabela fueron una mezcla delicada de progreso médico y expectativa emocional para Gabriel. Ella se recuperaba rápidamente, superando las expectativas de todo el equipo neurológico. Su memoria estaba intacta, su función cognitiva era excelente, y físicamente solo necesitaba fisioterapia para recuperar la fuerza muscular perdida durante los meses de inactividad. Gabriel mantenía sus visitas estrictamente profesionales, pero no podía evitar buscar señales de reconocimiento en los ojos de Isabela cada vez que entraba al cuarto. Había momentos fugaces pero innegables donde parecía que ella lo miraba con algo más que cortesía médica rutinaria. «Buenos días, Isabela, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó Gabriel durante su ronda matutina, manteniendo el tono neutral que había practicado frente al espejo. «Mejor, gracias, doctor», respondió ella, pero Gabriel notó que sus ojos lo siguieron por el cuarto más tiempo del necesario cuando él revisaba los monitores. «Doctor Moretti, ¿puedo hacerle una pregunta que podría sonar extraña?». Gabriel sintió que su pulso se aceleraba. «Por supuesto, ¿usted me leyó durante el coma?», preguntó Isabela, sus mejillas sonrojándose ligeramente. «Es solo que tengo esta sensación persistente de que alguien me leía libros sobre psicología, y su voz me suena familiar de alguna manera». Gabriel tuvo que concentrarse para mantener su expresión profesional neutral. «Es común usar estimulación auditiva con pacientes en coma. Es posible que varios miembros del personal hayamos leído material educativo en tu presencia. La psicología sería apropiada dado tu interés en el campo». Isabela asintió lentamente, pero Gabriel vio que algo en su respuesta no la había satisfecho completamente. «Es solo que su voz se siente como algo importante que debería recordar». Esa tarde, mientras Isabela dormía, Gabriel se encontró reorganizando inconscientemente las flores en su cuarto, orquídeas rosadas que había traído esa mañana, antes de recordar que ya no tenía una razón oficial para decorar su habitación. «Esas son hermosas», comentó una voz suave detrás de él. Gabriel se volteó para encontrar a Isabela despierta, observándolo con curiosidad. «¿Las trajo usted?». Gabriel se sintió atrapado. «Llora, el hospital a veces recibe donaciones florales,
Pensé que podrían alegrar el cuarto. Isabela sonrió, y Gabriel sintió como si el sol hubiera salido dentro de su pecho. Era la primera sonrisa real que le dirigía, y era incluso más hermosa de lo que había imaginado durante meses. De contemplar su rostro sereno. Son orquídeas, observó Isabela. Durante el coma, soñaba con orquídeas, diferentes colores, blancas, moradas, amarillas, rosadas, como si alguien me estuviera mostrando un arco iris de orquídeas. Gabriel tuvo que apretar los puños para evitar que sus manos temblaran. Los sueños durante el coma pueden ser muy vívidos. El cerebro procesa información de maneras misteriosas. Dr. Moretti Isabela lo estudió con una intensidad que lo hizo sentir expuesto. ¿Podría sentarse un momento? Hay algo que necesito entender. Gabriel se sentó en la silla que conocía tan bien, la misma silla donde había pasado cientos de horas hablándole. Isabela lo observó sentarse con una expresión de reconocimiento que hizo que su corazón saltara. Usted se sienta de una manera muy específica, murmuró Isabela, un poco inclinado hacia adelante, las manos entrelazadas. Es exactamente como imaginaba que se sentaría la persona que me acompañó durante la oscuridad. Gabriel sintió como si estuviera al borde de un precipicio emocional. Isabela, no estoy loca, ¿verdad?, interrumpió ella, su voz volviéndose más fuerte, más segura. Había alguien conmigo durante esos meses. Alguien que me hablaba, que me leía, que me hacía sentir que no estaba sola en ese lugar oscuro donde mi mente estaba atrapada. Gabriel luchó entre la honestidad y el protocolo profesional. Los pacientes en coma a menudo. Era usted, declaró Isabela con una certeza que cortó sus palabras. No sé cómo lo sé, pero lo sé. Su voz es la voz que me guió de regreso, la voz que se sentía como hogar. El aire en el cuarto se volvió eléctrico. Gabriel miró los ojos de Isabela y vio que toda pretensión había desaparecido. Ella sabía, de alguna manera, su corazón había reconocido lo que su mente consciente no podía recordar. Isabela, comenzó Gabriel, su voz temblando ligeramente. Hay protocolos éticos, límites profesionales que, olvide los protocolos por un momento, lo interrumpió Isabela, inclinándose hacia adelante con una urgencia que él reconoció de sus anotaciones marginales en los libros de psicología. Solo dígame la verdad, ¿usted me cuidó más allá de lo médicamente requerido? ¿Pasó tiempo conmigo por qué quería estar ahí? Gabriel la miró a los ojos, esos ojos que había memorizado en sueños, y tomó la decisión más arriesgada de su vida profesional. Sí, la palabra flotó entre ellos como una confesión y una promesa. Isabela sonrió, una sonrisa llena de reconocimiento, alivio, y algo que se parecía sorprendentemente al afecto. Sabía que había alguien especial cuidándome, susurró. Mi corazón lo sabía incluso cuando mi mente no podía entender. Gracias por no dejarme sola en la oscuridad. Gabriel sintió como si todos los meses de espera, incertidumbre y amor silencioso hubieran valido la pena por ese momento de reconocimiento mutuo, pero también sabía que esto era solo el comienzo. Ahora tendrían que navegar la compleja transición de una relación nacida en el silencio hacia algo que pudiera existir en el mundo real, con todas sus complicaciones, expectativas y posibilidades infinitas. Lo que ninguno de los dos sabía era que acababan de cruzar el umbral hacia una historia de amor que desafiaría todas las convenciones, pero que tendría la base más sólida posible, el conocimiento profundo de dos almas que se habían reconocido, en las circunstancias más extraordinarias. La tensión ética de la situación se volvió imposible de ignorar cuando la doctora Esperanza Vega solicitó una reunión privada con Gabriel al día siguiente. Su oficina, usualmente un espacio de discusión médica académica, se sentía como un tribunal donde Gabriel estaba a punto de ser juzgado. Gabriel, las enfermeras me han informado sobre la conversación de ayer entre tú e Isabela Monteiro, comenzó Esperanza, su tono profesional pero no desprovisto de comprensión. Necesitamos abordar esta situación antes de que se complique más. Gabriel se había preparado para esta conversación durante toda la noche. Esperanza, entiendo las implicaciones éticas, pero la conexión entre nosotros es real. No fue algo que busqué, simplemente sucedió. Las conexiones emocionales con pacientes suceden, Gabriel.
Es parte de ser humano en una profesión que trata con vulnerabilidad humana, pero actuar sobre esas conexiones mientras aún eres su médico cruza líneas que existen por buenas razones. Esperanza se inclinó hacia adelante, su expresión suavizándose. No estoy aquí para juzgarte como persona, sino para proteger tanto tu carrera como el bienestar de la paciente. Gabriel asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. ¿Qué sugieres? Isabela está siendo dada de alta mañana. Su recuperación ha sido excepcional, y médicamente ya no necesita supervisión hospitalaria. El protocolo estándar requiere un periodo de 30 días, sin contacto médico, antes de que cualquier relación personal pueda ser éticamente apropiada. Esperanza pausó. La pregunta es, ¿estás dispuesto a respetar ese periodo, sabiendo que no hay garantía de lo que podría pasar después? Gabriel había anticipado esta pregunta, pero escucharla en voz alta hizo que la realidad lo golpeara con fuerza. 30 días sin ver a Isabela, sin saber si los sentimientos que habían florecido en circunstancias extraordinarias podrían sobrevivir en el mundo real. Lo respetaré, dijo finalmente, pero necesito hablar con ella una vez más, para explicarle la situación. Esperanza asintió. Te daré esa oportunidad, pero después, Gabriel, necesitas alejarte completamente, por el bien de ambos. Esa tarde, Gabriel encontró a Isabela empacando sus pocas pertenencias con la ayuda de su madre. La habitación que había sido su refugio, compartido durante meses, se veía extrañamente vacía sin las flores, los libros, y los pequeños rituales que habían definido su tiempo juntos. Doctor Moretti María Monteiro lo saludó con una sonrisa que contenía más significado de lo que las palabras podrían expresar. Isabela me ha contado sobre su conversación de ayer. Gabriel sintió sus mejillas arder. Señora María, quiero asegurarle que mis intenciones. Doctor, lo interrumpió María con gentileza. José y yo hemos estado observando. Sabemos que usted ama a nuestra hija, y creemos que ella está comenzando a amarlo también, pero también entendemos que hay reglas que deben seguirse. Isabela apareció desde el baño, vestida con ropa de calle por primera vez en meses. Ver era así, como la mujer joven y vital que era en lugar de la paciente que había conocido, hizo que el corazón de Gabriel se acelerara con una mezcla de amor y nerviosismo. ¿Podríamos hablar a solas por unos minutos?, preguntó Gabriel. María besó la frente de su hija y salió del cuarto, dejándolos en un silencio cargado de todo lo que habían compartido y todo lo que aún no podían expresar. Mañana te dan de alta, comenzó Gabriel, luchando por mantener su voz estable, y usted tendrá que actuar como si no nos conociéramos durante 30 días, completó Isabela, mostrando una comprensión de la situación que lo impresionó. Gabriel la miró sorprendido. ¿Cómo sabes? Busqué las regulaciones éticas médicas online esta mañana. Soy estudiante de psicología, Gabriel. Entiendo sobre límites profesionales y protocolos. Isabela se acercó a él, pero mantuvo una distancia respetuosa. La pregunta es, ¿qué pasa después de esos 30 días? Era la pregunta que había estado evitando porque la respuesta lo aterrorizaba. No lo sé. Durante meses, me enamoré de quién eres a través de fragmentos, historias, intuiciones. Pero no sé quién eres realmente cuando estás viviendo tu vida, cuáles son tus gustos reales, tus opiniones, tus sueños específicos. Isabela sonrió. Una expresión que contenía más sabiduría de la que esperaría de alguien de 23 años. Yo tampoco sé quién eres más allá de la voz que me salvó y el corazón que sentí cuidándome. Pero me gustaría descubrirlo. Gabriel sintió como si algo fundamental se alineara en su interior. Entonces, ¿estás dispuesta a esperar, a comenzar desde el principio después de los 30 días, como dos personas que se conocen por primera vez? No exactamente como dos personas que se conocen por primera vez, corrigió Isabela, sus ojos brillando con una comprensión profunda, como dos personas que ya conocen los corazones del otro, pero que necesitan descubrir todo lo demás. Gabriel asintió, sintiendo simultáneamente pérdida y esperanza. Hay una cafetería cerca del hospital, Café Luna, que tiene las mejores vistas del atardecer en la ciudad. En 31 días, si quieres, podríamos tomar café allí, como Gabriel e Isabela, no como doctor y paciente. Isabela extendió su mano, no para estrecharla,
sino simplemente para tocar la suya brevemente. En 31 días, estaré allí. Mientras Gabriel salía del cuarto 304 por última vez, llevó consigo la imagen de Isabela sonriendo, la promesa de un futuro incierto pero lleno de posibilidades, y la certeza de que había vivido algo extraordinario que muy pocas personas experimentan en toda una vida. Lo que no sabía era que los próximos 30 días serían los más largos de su vida, llenos de cuestionamientos, esperanza, y la construcción de un amor que tendría que probarse en el mundo real, lejos de la intimidad protegida del cuarto de hospital donde había nacido. Los 30 días se convirtieron en una montaña rusa emocional para Gabriel. Durante los primeros días, mantuvo su rutina normal en el hospital, pero evitando cualquier lugar que le recordara a Isabela. Sin embargo, descubrió que ella había dejado huellas en casi cada rincón de su vida profesional. La cafetería del hospital donde solía desayunar antes de visitarla se sentía vacía. El florista donde compraba las orquídeas le preguntó por qué había dejado de venir. Incluso el cuarto 304, ahora ocupado por otro paciente, lo atormentaba con memorias de meses que se sentían como toda una vida. «Estás miserable», observó Carmen durante la segunda semana, encontrando a Gabriel perdido en pensamientos durante su descanso. «¿Por qué no simplemente la llamas? ¿Por qué hay reglas, Carmen?» «Reglas que existen por buenas razones», respondió Gabriel, aunque su convicción sonaba débil incluso para él. «Las reglas son para proteger a las personas, doctor. Pero, ¿de qué están protegiéndolos exactamente? ¿De enamorarse?» Carmen sacudió la cabeza. «He visto muchas historias en este hospital, pero nunca he visto algo tan puro como lo que había entre ustedes». Lo que Gabriel no sabía era que Isabela estaba pasando por su propia crisis de fe. Había regresado a su trabajo en la tienda de ropa, había retomado sus planes de estudiar psicología, y externamente parecía haber vuelto a su vida normal, pero internamente, luchaba con dudas que la mantenían despierta por las noches. ¿Y si lo que había sentido durante el coma era simplemente gratitud confundida con amor? ¿Y si Gabriel, confrontado con ella como una persona real con defectos, opiniones, y una personalidad completa, se daba cuenta de que se había enamorado de una fantasía? Durante la tercera semana, Isabela tomó una decisión que habría alarmado a Gabriel si la hubiera sabido. Comenzó a visitarlo indirectamente. Iba al centro comercial donde trabajaba, que tenía vista al estacionamiento del hospital, y observaba cuando él salía al final de sus turnos. No para acercarse, sino simplemente para ver que estaba bien, para mantener esa conexión visual que la tranquilizaba. Fue durante una de estas vigilias autoimpuestas que vio algo que cambió todo. Gabriel salió del hospital una tarde, caminó directamente a la floristería de enfrente, y compró orquídeas moradas. Isabela observó, intrigada, mientras él caminó hacia una sección más antigua del hospital y desapareció dentro. Curiosidad venciendo a la precaución, Isabela siguió su ruta y descubrió que Gabriel había ido al área de cuidados paliativos, donde encontró a una anciana en un cuarto solitario. A través de la ventana, vio cómo él arreglaba las flores en un florero, se sentaba junto a la cama, y comenzó a leer en voz alta de un libro. El gesto era tan familiar, tan idéntico a lo que intuía que había hecho por ella, que Isabela sintió como si su corazón se expandiera hasta llenar toda su caja torácica. Gabriel no había desarrollado esos rituales de cariño específicamente para ella. Eran parte de quien era como persona, como médico, como ser humano que creía en el poder de la presencia y la compasión. Esa noche, Isabela escribió una carta que nunca planeaba enviar. «Querido Gabriel, hoy te sexta siendo tú mismo cuando pensabas que nadie te observaba. Vi cómo cuidas a una paciente que probablemente no tiene familia, cómo le das la misma atención y cariño que me diste a mí, y me di cuenta de que no me enamoré de un médico que me cuidó durante el coma. Me enamoré de un hombre que tiene un corazón tan grande que no puede evitar cuidar a todo el que encuentra en su camino». El día 28, Gabriel recibió una llamada que lo dejó helado. José Monteiro había sufrido un pequeño accidente en el mercadito familiar, nada grave, pero requería algunos puntos en el hospital.
Gabriel sabía que era estadísticamente posible que lo trajeran al San Lucas, pero no había considerado emocionalmente cómo se sentiría ver a la familia. Otra vez, cuando José llegó a emergencias, acompañado por María Isabela, Gabriel se las arregló para mantenerse profesional, pero cada fibra de su ser era consciente de la presencia de Isabela a solo metros de distancia. Doctor Moretti José lo saludó con una sonrisa que sugería que el encuentro no era completamente accidental. Parece que nos volvemos a encontrar. Mientras Gabriel limpiaba y suturaba la herida, Isabela esperó en silencio con su madre, pero Gabriel podía sentir sus ojos sobre él, podía sentir la electricidad familiar que siempre había existido entre ellos, incluso más fuerte ahora que ambos estaban completamente conscientes y presentes. Cuando terminó el procedimiento, Gabriel se dirigió hacia la puerta sin mirar atrás, pero la voz de Isabela lo detuvo. Doctor Moretti, se volteó lentamente, encontrando sus ojos por primera vez en casi un mes. Gracias por cuidar a mi padre, y nos vemos en 3 días. Era una confirmación y una promesa. Gabriel asintió, incapaz de confiar en su voz, y salió del cuarto con el corazón latiendo como si hubiera corrido un maratón. 3 días. En 3 días, finalmente descubriría si el amor que había crecido en circunstancias extraordinarias podría florecer en la realidad ordinaria de dos personas imperfectas tratando de construir algo verdadero juntas. Lo que Gabriel no sabía era que Isabela ya tenía su respuesta, y que los próximos 3 días serían simplemente la cuenta regresiva hacia el inicio de la historia de amor más real de sus vidas. El día 31 amaneció con un cielo despejado que parecía haber sido pintado específicamente para marcos románticos. Gabriel se despertó con una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había sentido desde la adolescencia. Se duchó 2 veces, cambió de camisa 3 veces, y llegó al Café Luna con 45 minutos de anticipación. Eligió una mesa junto a la ventana con vista a la ciudad, la misma ciudad que había observado durante meses desde el hospital mientras imaginaba este momento. Ordenó café para 2 y se quedó mirando la puerta, cada nervio de su cuerpo vibrando. Con expectativa, Isabela llegó exactamente a tiempo, y Gabriel sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso al verla entrar. Llevaba un vestido azul que hacía que sus ojos brillaran, y cuando lo vio, su sonrisa fue como el sol saliendo después de una larga noche. Hola, Gabriel dijo, usando su nombre por primera vez sin el título de doctor. Hola, Isabela respondió, poniéndose de pie para recibir. Por un momento incómodo, ninguno supo si era apropiado un abrazo, un beso en la mejilla, o simplemente estrechar manos. Finalmente, Isabela se inclinó y le dio un beso suave en la mejilla, un gesto que envió escalofríos por toda la columna vertebral de Gabriel. Se sentaron uno frente al otro, y por primera vez en su relación, experimentaron el silencio incómodo de dos personas que se conocían íntimamente pero nunca habían tenido una conversación normal. Esto es extraño, ¿verdad?, rió Isabela, rompiendo el hielo con la honestidad directa que Gabriel había llegado a asociar con ella. Completamente surreal, acordó Gabriel. Siento como si te conociera mejor que a nadie en el mundo, pero también como si fueras una completa extraña. Bueno, dijo Isabela, tomando un sorbo de su café y estudiando el rostro de Gabriel con la intensidad que él recordaba. Entonces comencemos por el principio. Soy Isabela Monteiro, tengo 23 años, trabajo en una tienda de ropa y sueño con estudiar psicología. Me gustan los libros que me hacen pensar, las películas que me hacen llorar, y aparentemente, los médicos que me leen durante comas. Gabriel rió, sintiendo como la tensión se aliviaba. Soy Gabriel Moretti. Tengo 28 años. Soy médico porque quiero ayudar a las personas, y aparentemente tengo una tendencia a enamorarme de mujeres extraordinarias en circunstancias imposibles. ¿Solo una tendencia?, preguntó Isabela, sus ojos brillando con humor. ¿Esto te ha pasado antes?, nunca, respondió Gabriel con una seriedad que cortó a través del humor ligero. Esto es completamente nuevo para mí, Isabela. Todo lo que siento por ti. El aire entre ellos se volvió más denso, cargado con 5 meses de historia compartida y la promesa de un futuro incierto. Gabriel, necesito decirte algo, comenzó Isabela,
su voz volviéndose más suave. Durante estos 30 días, he estado pensando mucho sobre lo que pasó entre nosotros. Y me di cuenta de algo importante. Gabriel sintió que su estómago se contraía, preparándose para cualquier cosa. Durante el coma, tu voz era como una cuerda de la cual me aferraba, pero no fue solo la voz, era lo que había detrás de la voz, la gentileza, la paciencia, la capacidad de ver valor en alguien que no podía responder, que no podía darte nada a cambio. Isabela pausó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Esas no son cualidades que desarrollaste para impresionar a una paciente inconsciente, son cualidades que defines quién eres. Gabriel sintió como si algo fundamental se relajara en su pecho, y eso significa que me enamoré de ti por las razones correctas, Gabriel, y ahora que puedo verte siendo tú mismo en el mundo real, esos sentimientos solo se han vuelto más fuertes. Gabriel extendió su mano sobre la mesa, y esta vez, cuando Isabela la tomó, no había nada de médico y paciente en el gesto. Era simplemente un hombre y una mujer reconociendo algo precioso que habían encontrado en las circunstancias más improbables. Isabela, durante esos meses en el hospital, solía imaginar nuestro futuro juntos, conversaciones que tendríamos, libros que compartiríamos, sueños que podríamos construir. Pero ahora que estás aquí, me doy cuenta de que la realidad es mejor que cualquier cosa que pude haber imaginado, incluso si a veces soy testaruda, incluso si tengo opiniones fuertes sobre cosas que no importan, incluso si ocupo todo el espacio del closet y dejo tazas de café por toda la casa, preguntó Isabela con una sonrisa traviesa. Especialmente por esas cosas, respondió Gabriel, llevando su mano a sus labios para besar suavemente sus nudillos. Quiero conocer todas tus imperfecciones, Isabela. Quiero que me molestes con tus hábitos extraños. Quiero discutir contigo sobre cosas que no importan y después hacer las paces. Isabela sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. Gabriel, hay algo que necesitas saber. Durante estos 30 días, he estado pensando en aplicar a programas de psicología en ciudades diferentes. Becas, oportunidades, algunas lejos de aquí. Gabriel sintió como si el mundo se detuviera, y me di cuenta de que ninguna oportunidad vale la pena si significa alejarme del hombre del que me enamoré. Isabela sonrió a través de sus lágrimas. Quiero construir mi carrera aquí, Gabriel, contigo, si tú quieres construir algo conmigo. Gabriel se puso de pie, caminó alrededor de la mesa, y sin importarle que estuvieran en un lugar público, tomó el rostro de Isabela entre sus manos, y la besó con todo el amor que había estado guardando durante meses de espera. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. Te amo, Isabela Monteiro, susurró Gabriel contra su frente. Te amé en silencio, te amé en susurros, y ahora quiero amarte en voz alta por el resto de nuestras vidas. Y yo te amo, Gabriel Moretti, respondió Isabela, sus manos acariciando su rostro. Por salvarme, por esperarme, por amarme incluso cuando no podía amarte de vuelta. Mientras el sol se ponía pintando el café de dorado, Gabriel e Isabela se quedaron abrazados, sabiendo que habían encontrado algo que muy pocas personas experimentan, un amor que nació en las circunstancias más extraordinarias pero que era lo suficientemente fuerte para florecer en la vida ordinaria, diaria, y hermosamente imperfecta que construirían juntos. Su historia había comenzado con un accidente, había crecido en el silencio, y ahora florecería en la luz brillante de un futuro lleno de conversaciones interminables, sueños compartidos, y la certeza de que el amor verdadero encuentra su camino, incluso a través de la más profunda oscuridad.